hay cifras. Por ejemplo, en este estudio de la ONG Mexicano, 5 ciudades venezolanas están entre las ciudades más peligrosas del mundo, según el Observatorio Venezolano de la Violencia. Cerca de 25.000 venezolanos fallecieron en el 2013. ¿Cómo está la salud del venezolano? ¿Cómo incide eso en la salud mental? Sí. Bueno, fíjate que tú estás reseñando 5 ciudades que son las que tienen los índices más altos de violencia e inseguridad. Pero es importante señalar que el promedio mundial es 9.8, 10. Sería el indicador máximo o como el indicador de alarma. Cuando una sociedad toca ese indicador, estamos hablando ya de ciudades muy violentas. Y lamentablemente, la ciudad menos violenta de nuestro país está en 19. Es decir, que San Carlos, Tucupita, estas ciudades pequeñas también están plagadas por el flagelo de la violencia. ¿Cómo está nuestra salud? Está realmente deteriorada. Es importante señalar que cuando hablamos de salud mental nos referimos a la evaluación que hace cada persona de sí mismo. ¿Cómo te sientes tú en relación a la respuesta que tienes que dar ante las múltiples exigencias de tu vida cotidiana? Cuando tú te sientes a pensar y dices, oye, tengo que trabajar, tengo que hacer el mercado, tengo que cubrir mis gastos. ¿Cómo me siento yo? ¿Tengo la energía suficiente para enfrentar de manera positiva? Habrá gente que diga, bueno, yo me siento más o menos. Yo le digo a la gente que se imagine un continuo que va de lo positivo a lo negativo. ¿Y dónde te sitúas tú? Bueno, si tú estás en el medio, ¿verdad? Y así es la salud mental. Estás con unos gradientes que has perdido de salud, pero si estás más inclinada hacia lo positivo, tú dices, yo tengo suficientes recursos y energía para enfrentar mi día a día. Si te inclinas hacia lo negativo, pues entonces estás perdiendo salud mental. Y definitivamente todos estos elementos negativos que hemos tenido o a los cuales nos enfrentamos han hecho que nosotros nos situemos más hacia el gradiente, hacia el lado negativo. ¿Cuáles son los factores que inciden en que el venezolano se le haya deteriorado la salud mental? Sí, en un estudio que yo hice hace 2 años aparecía en el primer lugar los factores económicos. Y sabemos que de hace 2 años para acá estos factores también se han aumentado, ¿no? Todo lo que es la búsqueda de alimentos, la inflación, el empleo, los factores económicos. Luego la inseguridad y muy en último lugar los factores políticos, ¿no? Entonces, los factores naturales, los desastres naturales, las lluvias, por ejemplo, las personas que le han causado desastres, y tenemos como ejemplo Caracas, que no solamente las zonas populares sufren en las lluvias, también hay derrumbes, hay pérdidas materiales en las zonas de clase media, es decir, que estos factores inciden por igual en la ciudad de Caracas. Y por supuesto, si has tenido alguna pérdida, si has perdido tu trabajo, serían los factores que son los más importantes a la hora de golpear tu salud mental. Si se puede clasificar la población, ¿cuál sector de la población se ha visto más afectado? Todos. Y yo diría que, como siempre, los más vulnerables son los más pobres, que tienen menos recursos económicos también para poder buscar ayuda, para poder ir a un hospital, para buscar ayuda psicológica, ¿no? Porque el que tiene un nivel más alto tal vez hace el esfuerzo y va al psicólogo y pide algún tipo de ayuda. Y nosotros hemos visto en los últimos años un incremento importante en la asistencia a las consultas especialmente por factores de estrés, ansiedad y los ataques de pánico. Allí los estamos dividiendo por el área socioeconómica, por poder adquisitivo. En términos de edad, si se establece el público, los pacientes, si se especifica, determina por edad, ¿cuál es el sector que ha resultado más afectado? El adulto, porque el joven tiene otros recursos, el joven es muy valiente, el miedo lo conoce menos, de hecho son los más callejeros, ¿no? En el buen sentido de la palabra, todavía el joven, y está, por supuesto, esa es la edad de salir de bonche, van a sus estudios y de ahí inventan cualquier cosa. ¿De qué edad va comprendido para entender el joven y el adulto? Bueno, eso no hay una línea específica que te marque, pero pudiéramos ubicar al joven que está estudiando y que asiste bueno, a su universidad o al trabajo 25 años, hasta 25. Ya después de los 25 hay otros elementos de racionalidad que lo hacen un poco más precavido, y después de los 30 ya es un adulto, ¿verdad? Y después de los 30 pues vemos
aumento en las consultas. Pero en los últimos años hemos visto cómo los niños también están asistiendo a consulta, obviamente llevados por sus padres, por ansiedades, por miedos, por pesadillas, cuando era una patología que no se describía con frecuencia en los niños. Los niños iban a consulta por trastornos de aprendizaje, por conductas berrinchosas, etcétera, pero hoy día tenemos ansiedades en nuestros niños. A eso quiero hacer referencia, con los trastornos de ansiedad, que muchos pues llevan a producir lo que son los ataques de pánico. Ahora uno escucha con mucha frecuencia trastornos de ansiedad, ataques de pánico. Lo conversábamos previo a iniciar la entrevista. Hace 15 años no eran comunes. Quizás, evidentemente, ya eran identificadas, pero no eran comunes en nuestra sociedad. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué tanta incidencia en estos trastornos de ansiedad tiene la población venezolana? Sí, bueno, los trastornos de ansiedad han sido descritos desde hace muchísimo tiempo en la psicopatología, pero en los últimos años hemos visto un recrudecimiento o una aparición, una exageración de estos datos. También porque cuando tú vas a la calle hay elementos negativos. Si nosotros, y yo sé que tú toda esta semana le has dedicado al tema de la violencia, sabemos que en los años 90 Venezuela tenía una incidencia de violencia de un 13 homicidios por cada 100.000. Más o menos así comenzamos la década de los 90. Hoy día las cifras más optimistas nos sitúan en un 50, ¿no? Como tasa de homicidio. Hablábamos de que 10 era el tope, era la cifra de alarma. Entonces nosotros estamos en esa cifra y como te decía, incluso las ciudades más pequeñas del país están en 19, están en 20. Es decir, que todos estamos en una sociedad muy cargada de elementos negativos. Por tanto, pues no tenemos recursos tampoco psicológicos para enfrentarnos a una situación diferente. Ahora, yo quisiera insistir cuando hay personas que me dicen el venezolano está paralizado, el miedo nos tiene paralizados. No nos tiene paralizados, el venezolano está sufriendo mucho y estamos ensayando muchísimas cosas, ¿no? Uno lo ve en consulta, como la gente dice, bueno, mira, yo me enfrento a la calle, me hago la cruz, me encomiendo a Dios, que es el que más trabaja, digo yo, en todos estos días, y haces redes, estás chequeando el tráfico, ya no sales de noche, se ha evitado manejar en las noches. Aún así, eso es un hábito que hemos tenido que cambiar. Hay gente que le gustaba manejar de madrugada o manejaba de noche porque te rinde más la carretera, ¿no? La autopista, como decíamos, pero hoy día no. O sea, entonces hemos cambiado nuestros hábitos, hemos hecho redes, hemos ensayado conductas y hemos tenido que aprender otras conductas que no son normales, ¿verdad?, para poder sobrevivir en todas estas situaciones negativas. Y como ejemplo te coloco que si tú estás de noche y te agarra un semáforo rojo, lamentablemente tienes que pasar el semáforo rojo. Eso en otra parte del mundo te va a implicar una multa. Ante la situación del país, ¿cuál es la conducta más común de sus pacientes, de los venezolanos que usted ha tratado? ¿Se abstraen, se deprimen, evaden esta situación, asumen esta situación, pero no la quieren digerir mucho? ¿Cuál es la conducta más común? Hay de todo, hay de todo. Yo en estos momentos lo que más estoy haciendo es psicología social y política, pero pertenezco también a mi gremio, tengo actividad y estoy en contacto con las personas que sí lo requieren y de todas maneras la gente en la calle te dice, usted es psicólogo, por favor ayúdeme. Yo siempre coloco el Twitter y que me puedan hacer alguna consulta. Y hay momentos de crisis en la sociedad, por ejemplo, preelectorales, yo estoy muy activa y la gente me escribe, doctora, ¿cómo hago? Haga esto y esto, y me gustaría cerrar también con un mensaje positivo para los venezolanos. ¿Qué podemos hacer para enfrentar estas situaciones difíciles? Eso nos lo va a responder en la próxima parte de Primera Página. Ya regresamos con muchísimo más.